Buenos días, jóvenes del primero de secundaria del Divino Maestro. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos elaborado el siguiente documento denominado ¿Qué hay en el universo? Veamos algunas curiosidades. Está el espacio vacío. Aunque el espacio es un vacío, en realidad no está vacío, puesto que contiene una baja densidad de partículas como plasma espacial, nubes de polvo interestelar y rayos cósmicos. La Oficina de las Naciones Unidas para los Asuntos del Espacio Ultraterrestre ha creado las leyes espaciales, que son las que controlan lo que sucede en el espacio. Estas evitan poner en órbita armas de destrucción masiva, nucleares y demás. Hay miles de agujeros negros en el centro de nuestra Vía Láctea, concretamente decenas de miles. Poco después del Big Bang, en una cantidad casi inapreciable de tiempo, el tamaño del universo era el de un guisante. En el espacio te vas a ver con 5 centímetros más de altura. Este es el motivo por el que los astronautas se ven más altos cuando viajan ahí. Las vértebras se expanden por la gravedad cero. La estructura más grande hecha en el espacio por el hombre es la Estación Espacial Internacional, del tamaño de un campo de fútbol. Además, es la estructura más costosa de la historia, con un precio de 15.000 millones de dólares. Los astronautas pueden ver 15 anocheceres y 15 amaneceres del planeta Tierra en 24 horas. ¿No? Interesante estas notas sobre el espacio. Bueno, el universo. El universo es un espacio inmenso y frío que abarca todo lo que existe desde un átomo hasta las galaxias. Apenas hace 150 años el ser humano dispone de instrumentos para poder estudiarlo y explorarlo. Los astrónomos no saben con certeza cómo es su forma, pero se supone que es esférico y que no tiene final. Componentes del universo. El universo está formado por galaxias separadas entre sí por enormes distancias. El espacio entre ellas está vacío. Existen miles de millones de galaxias que no están repartidas uniformemente en el espacio, sino que forman grupos llamados cúmulos. Por ejemplo, nuestra galaxia, donde se encuentra nuestro sistema solar, la Vía Láctea, forma parte de un cúmulo de galaxias. Ese cúmulo de galaxias se denomina el cúmulo de Virgo. Nuestra galaxia pertenece al grupo de galaxias denominadas galaxias espirales, porque tienen un núcleo central, como se observa acá, y brazos en espiral, como se observa en esta figura. Ya recuerda que nuestro sistema solar se encuentra en la Vía Láctea. Las galaxias están formadas por estrellas. Por ejemplo, acá tengo una galaxia y varias estrellas. Una galaxia puede contener entre 100.000 y 500.000 millones de estrellas, cuya explosión origina nubes de polvo y gas sin forma definida llamadas nebulosas, ¿no? Entonces, esa especie de nubes se llaman nebulosas. Las altísimas temperaturas del interior de las estrellas las hace brillar, pues emiten luz y calor, como en el caso de nuestro Sol. Nuestra estrella se llama Sol y se encuentra en uno de los brazos espirales de la Vía Láctea. Acá tenemos a la Vía Láctea, acá tenemos un brazo en espiral y ahí nos encontramos nuestro sistema solar y lógicamente nuestro planeta Tierra. A pesar de ser 1 millón de veces más grande que la Tierra, el Sol es una estrella pequeña comparada con otras. Su color amarillo nos indica que no es una estrella joven, sino que está a la mitad de su ciclo de vida, ¿no? El Sol de nuestro sistema planetario. Se calcula que el Sol tiene aproximadamente 5.000 millones de años de antigüedad y que su vida terminará dentro de 5.000 millones de años. Muchas estrellas poseen planetas que giran a su alrededor, formando sistemas planetarios. En nuestro caso, nosotros le denominamos sistema solar. Veamos el color, la temperatura y tamaño de las estrellas. A simple vista se pueden ver distintos colores entre las estrellas, que reflejan lógicamente las diferentes temperaturas que ellas tienen. Las estrellas de color violeta son las más calientes que las azules, y estas son más calientes que las blancas. Luego siguen las amarillas, como en el caso de nuestro Sol.
que son menos calientes que las blancas, pero son más calientes que las rojas. Por otra parte, de acuerdo con sus dimensiones, las estrellas pueden llamarse supergigantes, gigantes, medianas, pequeñas y enanas, ¿no? En nuestro caso es una estrella mediana. Las dos características se combinan para identificar estrellas, por ejemplo, gigantes rojas, enanas blancas. Entonces, esas características de las estrellas sirven, ¿no es cierto?, para su estudio. Las estrellas más grandes son las menos masivas o densas, también se le denomina, menos densas, ¿no? Porque en realidad los gases las formas se expanden o se inflan y eso hace que su densidad sea menor. Las más pequeñas, en cambio, son muy densas. En este dibujo podemos observar las temperaturas que pueden tener las estrellas dependiendo del color, ¿no? Miren, las que se acercan, ¿no es cierto?, a un color azul, violeta, son las que tienen mayor temperatura y las que tienen un color rojo son las que tienen menor temperatura. En el caso de nuestro Sol, aproximadamente la temperatura de su superficie es 6.000 grados Celsius, de ahí que tenga un color amarillo. De ahí también que se diga que está a mitad de vida, ¿no? Porque conforme van quemando el hidrógeno de su superficie, ¿no?, van perdiendo energía y van cambiando de color. Evolución de las estrellas. Toda estrella surge de una nebulosa, como se observa, ¿no es cierto?, en las figuras 1A y B. En un momento dado, dentro de ella se forman por la fuerza gravitatoria una nube de gas llamada protoestrella, como se encuentra acá en la parte 2. No son protoestrellas, se están generando las primeras estrellas. Cuando la temperatura aumenta en esta nube, comienzan los procesos de fusión y dan origen a las estrellas, como se ven acá en este dibujo en 3. Las transformaciones que se producen en una estrella hasta su muerte dependen de su masa inicial, va a decir si son estrellas grandes, ¿no?, o pequeñas. Acá tenemos estrella grande y pequeña. Veamos qué es lo que les sucede. Las masas de las estrellas pequeñas, como se observa desde 4 hasta 7, ¿no es cierto?, en la parte A, ¿ya?, evolucionan, ¿no es cierto? Por ejemplo, esa estrella a gigante roja, de ahí se transforma en nebulosa, se puede transformar en enana blanca y en enana negra. En el caso, ¿no es cierto?, de las estrellas que tienen más masa, su evolución sería la siguiente: supergigante, supernova, una gran explosión, ya, estrellas neutrones y terminan como agujeros negros. Entonces sería la evolución de las estrellas. Continuamos con nuestro sistema solar. Entonces, habíamos dicho que en nuestro Sol existen planetas, ¿no? Y algunos planetas de nuestro sistema solar poseen satélites que giran a su alrededor, como en el caso de nuestro planeta, la Tierra, que tiene el satélite llamado la Luna. Todos los planetas, excepto Mercurio y Venus, tienen un satélite o pueden tener más de un satélite. Tamaños y distancias en el universo. La Tierra nos parece muy grande, sin embargo, en comparación del Sol, es muy pequeña. El Sol, a su vez, no es más que una de las muchísimas estrellas que forman, ¿no es cierto?, nuestra galaxia, que se llama la Vía Láctea. Se calcula que en la galaxia existen más de 100.000 millones de estrellas y están separadas por distancias enormes. Si redujéramos el tamaño del Sol al tamaño de un garbanzo, ya más o menos, si quieren, comparamos casi con lo que es, ¿no es cierto?, el diámetro de una semilla de maíz, la estrella más cercana sería otro garbanzo, ¿no?, otra semilla de maíz que estaría situado, ¿no es cierto?, entre semilla y semilla a una distancia de 540 kilómetros. Lógicamente, si nos vamos a las masas reales o tamaños reales de esas estrellas, las distancias serían inmensas. No podríamos distinguir la Tierra a simple vista, no sería más que una pequeña mota de polvo situada a más de 2 metros de nuestro garbanzo. Sí, porque las distancias entre las estrellas son enormes. La Vía Láctea estaría formada aproximadamente por unos 100.000 millones de garbanzos repartidos en un círculo de 7 millones de kilómetros de radio, algo difícil de imaginar. Y eso que estamos reduciendo, ¿no es cierto?, los tamaños a cosas muy pequeñas. Imagínense, ¿no es cierto?, el tamaño real. Por eso se emplean las unidades en astronomía. Por ejemplo, tenemos la unidad astronómica, el UA, y el año luz. Veamos en qué consiste cada una de ellas. La unidad astronómica UA es la distancia de la Tierra al Sol, ¿no? Esto es 150 millones de kilómetros.
Mercurio, por ejemplo, se encuentra a 0,4 unidades astronómicas del Sol. Marte está aproximadamente a 1,5 unidades astronómicas del Sol y Plutón a 39,4 unidades astronómicas del Sol, ¿no? Está un poco más alejado. El año luz se le considera como la distancia que recorre la luz en un año. Como la luz recorre 300.000 kilómetros por segundo, en un año recorre unos 9 billones y medio de kilómetros. ¿Ya? Entonces, recuerden la unidad astronómica y la distancia, ¿no es cierto?, que existe entre el Sol y nuestra Tierra, que son 150 millones de kilómetros. Y el año luz, ¿sí?, es la distancia que recorre la luz viajando justamente a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo en un tiempo de un año. La luz del Sol tarda tan solo 8 minutos y 20 segundos en recorrer los casi 150 millones de kilómetros del espacio vacío que separan, ¿no es cierto?, nuestro planeta y el Sol. ¿Qué significa esto? Aproximadamente casi son 8 minutos, ¿no? ¿Qué significa esto? Que nosotros, si vemos en este momento el Sol, lo estamos viendo como si el Sol, ¿no es cierto?, estuviera hace 8 minutos. Porque la luz del Sol, mientras llega a la Tierra, demora un poquito más de 8 minutos, pues, ¿no? La estrella más próxima al Sol, llamada Alfa Centauro, está situada a 4 años luz, una distancia muy lejana, ¿no? Betelgeuse es una estrella que se encuentra a más de 500 años luz de nuestra estrella, el Sol. Bueno, en esta tabla se comparan algunas distancias entre el Sol y los planetas que ya hemos estado viendo, ya sea en términos de unidades astronómicas, ¿no?, o en horas luz, por ejemplo. El sistema solar. El sistema solar es un sistema planetario que forma parte de la Vía Láctea, como ya hemos visto. Se ubica en uno de los brazos de los espirales que la forman, conocido como el brazo de Orión. Ahí se encuentra nuestro sistema solar en la Vía Láctea. Se compone de una estrella principal, el Sol, y un conjunto de cuerpos celestes, ¿no? Por ejemplo, planetas, cometas, asteroides, etc. Origen del sistema solar. La hipótesis de las mareas. Plantea que una estrella intrusa pasó cerca del Sol y su atracción gravitacional le arrancó fragmentos que dieron origen a los planetas. Muchos científicos dudan de esa hipótesis porque ellos consideran poco probable que alguna estrella se haya acercado a nuestro Sol, y si se hubiera acercado no lograría que la materia arrancada quedara en órbita, sino que retornaría al Sol por efecto de la gravedad. Por lo tanto, no es una teoría muy aceptada. La hipótesis nebular, que es la teoría más aceptada, sostiene que aproximadamente hace 4.700 millones de años, el sistema solar se formó a partir de una gran nube giratoria de gas y polvo interestelar conocida como nebulosa, ¿no? Esta es una nebulosa. Los procesos de contracción ocurridos gracias a las fuerzas de atracción gravitatoria y otros procesos originaron nuestro sistema solar, en este caso nuestro Sol, ¿no? Acá se está formando nuestro Sol, un protosol. Luego el enorme calor producido por el Sol hizo que a su alrededor se formaran varios remolinos, ¿no?, como se observa acá, que al girar comenzaban a atraer a las partículas cercanas. Y cada vez, ¿no es cierto?, esas partículas cercanas se atraían más y más, hasta que se comienzan a formar los primeros planetas. Finalmente los vientos espaciales comenzaron a barrer justamente esos restos de la nebulosa, dando origen así a nuestro sistema solar. La teoría nebular puede sintetizarse en 5 momentos. Primero, una enorme nube de gas y polvo cósmico comienza a contraerse por la gravedad, como se observa acá. A medida que la nube se contrae, aumenta la velocidad de rotación, comienza a girar esto y la nube se hace plana. La masa acumulada en el centro genera la fusión del hidrógeno y forma un protosol, un sol primitivo. La nube se fragmenta en remolinos, como se ve acá, que forman centros de gravedad diferenciados y así comienzan a formarse los primeros planetas, los protoplanetas. Estos protoplanetas crecen al agregar más materia hasta que los vientos solares se dispersan en la nube y se consolidan los planetas y los satélites. Organización actual del sistema solar. Actualmente el sistema solar está formado por el Sol, 8 planetas, diversos satélites, miles de asteroides, innumerables cometas y meteoritos, gas y polvo interplanetario.
¿Y qué son los planetas? Los planetas son cuerpos celestes que giran alrededor de una estrella, como vemos acá en el sistema solar, que en el caso de nosotros, bueno, nuestra estrella es el Sol, ¿no? Pueden estar rodeados por una capa de gases que se denomina atmósfera. Ya recordemos que en nuestro caso, en nuestro sistema solar, tenemos 8 planetas: Mercurio, Venus, Tierra y Marte, que son los planetas rocosos, ¿ya? Porque justamente tienen material rocoso, ¿no es cierto?, en su corteza, ¿no es cierto?, en su estructura. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno son los denominados gigantes gaseosos, ¿no? Porque básicamente están hechos de diferentes tipos de gases. Mercurio es el planeta más cercano al Sol, no posee ningún satélite y no tiene atmósfera, aunque algunos autores dicen que tiene una pequeña atmósfera, pero no es muy apreciable. Miren, este planeta para dar una vuelta al Sol demora 88 días. 88 días terrestres, es decir, ¿no? Porque para ellos sería un año según el planeta de Mercurio. Venus tiene una atmósfera compuesta por dióxido de carbono, ¿ya? Curiosamente es un planeta que gira en sentido contrario como lo hacen el resto de los planetas. Este planeta, sus temperaturas, miren, pueden llegar a 477 grados Celsius. Y para dar una vuelta al Sol lo hacen 225 días terrestres. La Tierra es el planeta donde vivimos, posee un satélite que nosotros le llamamos Luna. La atmósfera principalmente tiene nitrógeno y oxígeno. Y es el único planeta hasta el momento donde hay vida, ¿no? Bueno, los científicos están viendo la posibilidad de que haya también vida en otros planetas según las características. Nuestro planeta para dar una vuelta al Sol demora 365 días con 6 horas. Marte. Este planeta tiene 2 satélites llamados Deimos y Phobos. Su atmósfera está hecha de dióxido de carbono. Para dar una vuelta al Sol demora 2 años terrestres. Júpiter es el planeta más grande de todo el sistema solar. Tiene más de 60 satélites. Para dar una vuelta al Sol demora casi 12 años terrestres. Saturno es el segundo planeta más grande de nuestro sistema solar. Tiene como 30 satélites. Y lo más característico es que tiene anillos, ¿no?, formados por polvos y fragmentos de roca. En el caso de Júpiter también tiene anillos, pero no son tan visibles a través de un telescopio. En el caso de Júpiter sí se pueden observar con telescopios convencionales. Demora 29 años en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Urano posee más de 27 satélites, también tiene su sistema de anillos, ya lógicamente no es tan notorio como Júpiter, y demora 84 años en dar una vuelta al Sol. Ya 84 años terrestres, es decir. Neptuno tiene más de 10 pequeños satélites, ya, y es el planeta que está más alejado del Sol, ¿no?, en la actualidad. Demora 165 años de dar una vuelta alrededor del Sol. Bueno, antiguamente a Plutón se le consideraba como un planeta, ¿no? Pero también existen cuerpos en el espacio que están cerca a Plutón, como Eris, ¿ya? Se les considera a estos dos como planetoides, o si quieren, planetas enanos. Ya Plutón es casi 5 veces más pequeño que la Tierra. Este planeta, para dar una vuelta al Sol, o planetoide mejor dicho, demora 248 años terrestres. Los satélites, que también son cuerpos que se encuentran en el espacio, son cuerpos celestes que orbitan alrededor de los planetas. Algunos planetas no poseen satélites, ya hemos visto como el caso de Mercurio, mientras que otros tienen varios satélites. Los asteroides son cuerpos celestes más pequeños que los planetas y también giran alrededor del Sol. Los cometas, ¿ya? Acá tenemos cometas, ¿no? Acá tenemos satélites de diferentes tipos de planetas, ¿no? Bueno, los cometas son cuerpos celestes sólidos que describen órbitas elípticas alrededor del Sol. El más conocido es el cometa Halley. Los meteoritos son cuerpos relativamente pequeños que también orbitan alrededor del Sol y llegan a la superficie de la Tierra, debido a que no alcanzan a desintegrarse por completo en la atmósfera, ya que significa que pueden ingresar a nuestra atmósfera, ¿no es cierto?, y pueden en algunos casos a impactar en la superficie terrestre porque no han sido desintegrados en la atmósfera. Y si se desintegran totalmente en nuestra atmósfera, nosotros le llamamos a eso estrellas fugaces, ¿no?
Entre entre lo que es Marte y es Júpiter se encuentra el cinturón de asteroides también en nuestro sistema planetario solar. Origen de la Tierra. La Tierra, al igual que los demás planetas de nuestro sistema solar, se formó aproximadamente hace 4.600 millones de años. Ocupaba su órbita que tiene en la actualidad y era un gran cuerpo rocoso desprovisto de atmósfera. ¿Sí? Era un planeta, ¿no es cierto?, donde había bastante lava, magma, ¿no? Donde había bastantes volcanes en erupción, cuando recién se formaba. Estaba sometida, al igual que los demás planetas, a un intenso borboteo de los meteoritos, como se observa acá, de los asteroides y cometas cuyas trayectorias cortaban, ¿no es cierto?, la órbita de la Tierra, o sea, chocaban con nuestro planeta. Pero al final eso, ¿no es cierto?, hizo que el planeta vaya enriqueciendo de diferentes sustancias, justamente de esos cuerpos celestes que impactaban con ella, cuando recién se comenzó a formar. Sin embargo, es el único planeta conocido en el que ocurrieron procesos que con el paso del tiempo dan origen a la vida. Por lo tanto, lo que diferencia a nuestro planeta de los demás planetas no es tanto su origen, sino cómo ha evolucionado para dar vida. Actividad. Experimento para simular la teoría de la gran explosión. Nos va a servir de base el experimento de la clase pasada. Materiales. Un globo de color claro, rotuladores, plumones o lapiceros, por ejemplo. De preferencia plumones para marcar vídeo. Cinta métrica. Procedimiento. Infla un globo. Poco, ¿ya? No lo infles demasiado. El globo tiene que ser de color claro. El globo parcialmente inflado representa el universo. Supongamos que existen muchas galaxias en el universo. Pide a alguien que sostenga la boca del globo cerrada para que no vaya a salir el aire, o enróllala, ¿no? Y utiliza una pinza para mantenerla cerrada, o sea que se mantenga ligeramente inflado el globo y que no deje salir el aire. Dibuja con el plumón indeleble, o el que hayas escogido, unos puntos negros, ¿no? Como si fueran galaxias, ¿ya? Galaxias separadas, no tan juntas, ¿ya? Para representar las distintas galaxias, considerando que las distancias entre ellas, lógicamente, son diferentes. Con la cinta métrica, o lo que nosotros le llamamos un metro, mide las distancias entre dos de estos puntos negros escogidos, que son las galaxias, ¿no? Y anota tus resultados, ¿no? Por ejemplo, entre una galaxia y otra galaxia, de repente yo medí una distancia con mi cinta métrica de unos, pongámosle 5 centímetros. Cuando el globo no está inflado, lógicamente las distancias son cortas y a medida que se va inflando el globo, las distancias se van alargando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a inflar el globo según se te indica en la tabla. Más adelante vemos la tablita para representar la expansión del universo y vuelve a medir la distancia entre las galaxias que has escogido. Registra las medidas entre las dos galaxias escogidas. ¿Ya? Esto se pone los resultados en la tabla. Observarás que cada vez que el globo se infle más, las galaxias que hemos representado también se alejan, generando nuevas distancias entre ellas. ¿Sí? Entonces hay que elaborar un problema, una hipótesis y hay que llenar esta tabla de resultados, ¿no? Entonces tenemos el globo poco inflado, hemos dibujado un par de galaxias o varias galaxias, pero escogemos dos y medimos su distancia entre una y ella en centímetros. Luego soplamos 3 veces más en el globo y nuevamente medimos la distancia en centímetros entre esas dos galaxias que hemos escogido. Hacemos, ¿no es cierto?, 3 sopladas más, o sea, 6 en total, y nuevamente hacemos las mediciones entre esas dos galaxias, y así sucesivamente. Hacemos una explicación de lo que ha sucedido y emitimos una conclusión. Ticket de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Bueno, muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad.